Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Y ustedes saben, pues los lunes tenemos temas que van a favorecer a las familias, a nuestros niños. Y el tema de hoy, justamente a raíz de que el 8 de septiembre se celebra, se reconoce, se identifica como el Día del Analfabetismo, y el objetivo es realmente erradicarlo. Por eso es que nuestro tema de hoy día es el analfabetismo y sus nuevas concepciones. Porque de verdad, en estos momentos, ¿qué significa ser analfabeto? Se está entrando a nuevos caminos del analfabetismo en las diferentes vías, en cómo está progresando el mundo. ¿Cuántos están avanzando en profesión, en oficio, en conocimiento, en desarrollo y hasta en el caminar, en usos y costumbres de nuestra cultura? En todo ello está el analfabetismo. No es apartado, no es solo. Por eso también está en nuestras leyes, está en la convención, porque es un derecho que nos corresponde a todos. Mínimo saber leer y escribir. Y cuando se dice saber leer y escribir, incluye muchas aristas importantes en esta nuestra convivencia. Para tratar este tema está con nosotros el señor Walter Tuanama. Lindo el apellido. ¿De dónde es? ¿Qué origen? Es amazónico. Lindo, de verdad que sí. Altamirano, exdirector general de la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y ex asesor en el Ministerio de Educación del Perú. Un reconocimiento importante, premio a la creatividad en el Foro Mundial de Educación Exchange, realizado por Microsoft, que fue entre el 2 y 3 de abril 2019 de este año en París, nada menos. Y congregaron a muchos profesionales en esta área. Yo lo felicito por ello y nos sentimos muy honrados, de verdad, que cuando un peruano tiene un gran reconocimiento, cuando Perú tiene un gran reconocimiento, nosotros pues también nos hacemos partícipe de ello. Nuestro tema, y gracias por estar con nosotros. El analfabetismo, de verdad, que no es simplemente el hecho de que uno aprendió a leer, escribir, que sabe poner su apellido, implica mucho más. ¿Qué es el analfabetismo? Bueno, en realidad nuestro país ha ligado mucho la historia de su propia educación al tema de alfabetizar a la población. ¿No? Era como una especie de necesidad que había de que las personas se incorporaran a la sociedad. De hecho, si usted recuerda, hasta hace relativamente poco tiempo, o sea, poco tiempo para una persona mayor, ¿no? 40 años, el analfabeto no tenía derecho al voto. Esto quería decir que quien era analfabeto, hombre, mujer, no podía integrarse del todo a su sociedad, ni siquiera a nivel de decidir, digamos, lo mínimo, quiénes lo van a gobernar, qué políticas se van a seguir. Perú, por eso, es un país muy complejo en el cual estos regímenes de propiedad de la tierra hacían que personas quedaran fuera de la sociedad en todo sentido. Ser alfabeto, entonces, era como tener una libreta electoral o como, digamos, sacar una cuenta de ahorros. Altamente discriminatorio. No solo altamente discriminatorio, era la manera como se integraba uno a esa sociedad, a ser parte de la sociedad. El analfabeto era un poco un excluido dentro del territorio, ¿no? Y eso, como decía, ha sido muy importante desde fines del siglo XIX, por lo menos, en realidad probablemente desde Castilla. Y sin embargo hemos sido poco exitosos en cubrir a nuestra... Digamos, tuvimos un éxito notable, que es en el año 50 y el censo de población, y nuestra población es... La mitad de la población es analfabeta. De ahí a los 80, 90 alcanzamos niveles de cobertura de la población muy altos que permiten decir, digamos, que hay una gran mayoría de personas alfabetizadas. Sin embargo, siempre han quedado algunos bolsones, se dice a veces, bolsones de población, básicamente en zonas rurales. Y una cosa que es preocupante es, todavía hoy contamos, como conversábamos fuera de cámara, con más o menos 1 millón, casi 400.000 personas que son contadas como analfabetas en el censo. Eso depende de cómo las cuente uno, pero la cifra va por ahí.
Pero el tema es que no es solamente una cuestión que afecta a personas en la ruralidad más extrema del país, sino que hay igual cantidad de personas no alfabetizadas que viven en las ciudades. Y eso es un drama grande porque, o sea, todos tienen derecho, por supuesto, Claro. a alfabetizarse, pero vivir en una ciudad, ¿no?, que está llena de carteles, de indicaciones escritas, de precios, de cosas que hay que Las adquirir informaciones, en el mercado, ¿no? toda la información que uno recibe, ser analfabeto en un entorno urbano es una cosa terrible. Entonces nosotros tenemos una tarea urgente como país. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el analfabeto que es de la ciudad con aquel que es el rural? Lo que decía es, como decía, es un derecho de todo el mundo, ¿sí? Pero probablemente una persona del campo tiene pocas oportunidades de usar las habilidades que implican lectura y escritura, ¿no? Hay poca dotación escrita pues, en su zona, los periódicos no llegan, y también, y menos todavía que posibilidades de escribir, ¿no? Claro. A quien le escribe el correo seguramente pasa nunca por ahí o tiene que bajar al pueblo para... Lo cual para indica otra problemática. Así ¿no? es. En la ciudad todo es referenciado por la escritura, ¿no? Ahora, también quería hacer un llamado de atención sobre esto, que es interesante. Eso empieza a variar en las ciudades. Digamos, la presencia de la tecnología tan fuerte empieza, si es que una persona con poca alfabetización o con un bajo nivel de educación accede a emplear uno de estos mecanismos, un smartphone, una tablet, rápidamente se va a hacer cargo de la información que trae. Y eso porque, digamos, de los 80 para acá también ha cambiado el tipo de escritura que usamos. Ahora hay muchas señales, ¿no es cierto? Hay caritas, hay signos de animalitos que nos indican qué cosa hacemos y qué no de una situación. Le cuento una cosa que está pasando y que a mí me parece un avance enorme. Después hablamos de las limitaciones, pero me parece un avance enorme que es esto. La Universidad Católica, yo egresé de la Católica hace muchos años, pero un equipo de ingenieros de la Católica está trabajando un sistema de traducción simultánea quechua-castellano, castellano-quechua, pero que después se puede extender a otras lenguas originarias. De modo que, por ejemplo, una persona pueda ir a una estación de policía, a una comisaría, y dar su declaración en su idioma y que eso sea inmediatamente traducido para que no haya este problema de barrera de comunicación. En salud pasaría lo mismo, una sentencia judicial que es tan difícil de leer, incluso en castellano, ¿no es cierto? Se convertiría en algo asequible a esas una personas. Herramienta. Así es. Entonces lo que digo es, la tecnología nos va a ayudar si sabemos usarla. Ya hay aplicaciones que a un niño de 3, 4 años le enseñan a leer, ¿no? Y nosotros de repente estamos privilegiando ese tipo de aprendizaje sobre otros que son... Otros saberes, ¿no? Así es. Cuando en realidad lo que deberíamos es ampliar los saberes, ¿no? Entonces le decía, ¿pero qué limitaciones tenemos? Hoy, la verdad, una persona alfabeta, digamos, o preparada para integrarse educacionalmente a su sociedad, tiene más habilidades que solamente la lectura y escritura y algunas habilidades matemáticas. Segundas lenguas, por ejemplo, son importantes, tanto originarias en el Perú, que tienen un tenemos uso masivo, varias, así, ¿no? 47 lenguas. Imagínense. ¿No? Pero además de eso, tenemos las lenguas extranjeras. Cierto. Tenemos la aproximación a la tecnología, que son fundamentales, ¿no es verdad? Algún entrenamiento científico requerimos, porque de otro modo solamente somos usuarios, ¿no es cierto? Derivados. Entonces, hay 3 o 4 grandes líneas de desarrollo, esto que mal se llama las habilidades blandas, ¿no? Pero que en realidad son capacidades de pensar procesos, de vernos a todos en cómo actuamos dentro de esos procesos, reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, son capacidades que hoy son el nuevo alfabetismo, ¿no? El nuevo ciudadano que es una mirada alfabeto, diferente a lo que en forma tradicional se desarrolla Sí, para el siglo XX, para buena parte del siglo XX, bastaban algunas de estas capacidades, hoy son necesarias a cualquier ciudadano. ¿Cuánto influye la alfabetización
en, en que no haya esta discriminación, segregación, porque no solamente se da un aspecto de saber leer y escribir, por supuesto. ¿no? Está también el campo social, también la posibilidad de ser parte de, porque el hecho de no saber leer y escribir a la gente la hace retirarse. Hay un artículo, y disculpe que me cite, hay un artículo mío de hace 30 años, se llama Cholear en Lima, y en Cholear en Lima se dice que hay un modelo que casi todos los peruanos usamos en la cabeza y que usa para discriminar 4 herramientas. El aspecto físico, pero el aspecto físico no es solamente el color de la piel, sino también cómo va vestido, cómo camina, cómo se presenta, ¿no? en fin. El origen o procedencia, ¿no? Una persona provinciana era, vamos a ver si hoy, a esas alturas del siglo XXI sigue siendo así, pero que una persona provinciana podía ser mirada en menos, la manera como usa el lenguaje y el nivel educativo alcanzado, ¿no? Entonces son 4 aspectos que uno combina para discriminar al otro y para sentirse mejor que los demás, ¿no? Entonces, efectivamente es una variable que siempre ha estado jugando en términos no solo de las dificultades, como usted decía, para conseguir acciones, leer, escribir, sino además para situarse en sociedad, integrarse en la sociedad, que podamos ser una sociedad más homogénea, ¿no? Claro. Todas esas cosas en todas esas cosas ha jugado este factor negativamente. Hay una frase que de verdad es muy ofensiva, pero yo lo he escuchado y lo he visto en diferentes situaciones, mucha gente la utiliza, autoridades, ¿no? Sí. La cholificación de la capital. Ya. ¿Qué significa eso? Ay, bueno, usted sabe que hay... Es difícil, ¿no? Es un tema bien complicado. Yo tengo 3 textos, uno muy extenso de 500 páginas sobre el tema, ¿no? En realidad es el acceso de los ciudadanos que estaban ubicados en otras regiones en Lima, ¿no? Y cierta resistencia que crean los viejos limeños. Lo que pasa es que esos viejos limeños prácticamente ya no existen, ¿no es verdad? Pero se quedó el concepto. Que es muy gracioso, pues lo van incorporando personas que, digamos, mis abuelos son migrantes, ¿no? Llegaron, bueno, mi abuelo no llegó nunca de la selva, mi papá llegó el año 45 acá, y mi familia materna vino del sur andino. ¿Quién no tiene esas historias de migración que enriquecen a la gente, ¿no? O sea, de otro modo tenemos unas vidas aburridas y repetitivas, pero efectivamente los que llegan y que ya tienen 2 generaciones creen que pueden menospreciar a otros, ¿no? Ahora, me parece que eso ha cambiado bastante. O sea, usted no tiene mi edad, yo estoy cumpliendo 60 años este mes, ¿no? Y, ¡qué gentil! Bueno, agradezco. Y Lima es una ciudad totalmente distinta de la que yo viví de niño, ¿no? Y yo creo que hay un quiebre cercano a los años 70 muy fuerte, en el cual, por ejemplo, los que eran siervos en haciendas en el sur pueden liberarse de ese tipo de situación, y sus nietos hoy están haciendo negocios en Lima y probablemente alguno va a llegar a presidente del Perú, ¿no? Entonces creo que eso ha cambiado fuertemente. Es inimaginable, digamos, para un joven de 20, de 30 años hoy, cómo era Lima de segregada en los años 60, 70, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un cambio muy grande y que una de las cosas que ha jugado a favor ha sido la alfabetización de nuestra población, claro, ¿no? Porque seguimos teniendo, como decíamos, algunos grupos que no llegan al 5% de la población que todavía no acceden a este derecho, pero me parece que la sociedad ha dado un vuelco muy, muy importante y la educación ha tenido un rol en eso. Hay un tema que también especifican y que de verdad es manejado en forma muy común, que dice que la persona que sabe leer y escribir es alfabeta. ¿Qué tanto de verdad hay en eso y si corresponde a una realidad? Sí, pues decíamos hace un rato que en realidad yo creo que alfabetización está muy ligado a ciudadanía y que entonces era muy fácil hace muchos años limitarse a leer, a escribir rudimentariamente, ¿no? Uno podía poner solo su firma y tener una noción básica de las 4 operaciones, y eso lo hacía alfabeto, y casi a continuación, por lo que estábamos hablando de la libreta electoral y eso, lo hacía ciudadano.
Y hoy, para llegar a ciudadano, a pesar de que obviamente todos tienen los derechos de ser ciudadanos, pero para situarse en la sociedad de hoy, moderna, con los retos que tiene, hay otras habilidades que hay que tener. Hay conocimientos generales que hay que tener, digamos, una persona educada es una persona que, por ejemplo, entiende cosas que ya tienen siglos, pero que nunca se han enseñado bien en los colegios, la teoría de la evolución, la teoría de la relatividad. Una persona bien informada tiene destrezas, habilidades. Una persona educada tiene actitudes, por ejemplo, una actitud democrática general hacia el diálogo, ¿no? Que son indispensables en nuestro país. A veces parece que ni siquiera los representantes en el Congreso tienen esas habilidades, pero son cosas que urgentemente necesitamos para integrarnos. ¿Sí? Cierto. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir hablando sobre lo que representa el ser analfabeto, lo que representa estar alfabetizado y si realmente el hecho de corresponder a una ciudadanía a través de la alfabetización es el único elemento que necesitamos para ejercer nuestros derechos. Nos vamos al corte. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Nuevamente nosotros tenemos que seguir preguntando sobre qué significa ser una persona alfabeta. ¿Realmente el saber leer y escribir es lo único que se requiere para decir no soy analfabeto? ¿Qué otros saberes y qué nuevas concepciones se están haciendo? Y además, la pregunta pues que tiene que ser hecha. ¿Qué proyectos se están desarrollando? ¿Hay proyectos que se están desarrollando para poder erradicar, como señala Bolivia, como señala Chile, que ya están libres de analfabetos? Bueno, la dirección que se ocupa de educación básica alternativa, que tiene a su cargo a las personas que no completaron sus ciclos de estudios, digamos, en edad regular, ha desarrollado algunos programas que son interesantes y que, por ejemplo, cubren poblaciones que uno nunca hubiera pensado. Reos en situación de cumplir condena o esperando su juicio, que aprenden a leer, escribir, que son personas además que para algunos les cambia la vida fuertemente. Yo no sé si usted recuerda su experiencia de aprender a leer, ¿no? Para mí es muy vívida porque yo estaba desesperado por leer cuando era niñito y sentía que mis primas, que eran quienes me leían cuentos y esas cosas, me mentían, ¿no? Y entonces por eso yo estaba desesperado realmente por leer. Y entonces recuerdo que un día me aparecí, acababa de cumplir 4 años, me aparecí delante de mi abuelo leyendo, ¿no? Había pedido un abecedario para aprenderme las letras, en fin. A lo que voy es,
el cambio enorme que es para una persona, y a veces lo olvidamos porque hace tiempo que hemos aprendido eso, el cambio enorme que es poder aproximarse a un nuevo universo, claro, ¿no? Que es la lectura. Ahora, como decíamos hace un rato, hay otras cosas que en realidad son necesarias para sentirse hoy empoderado con la educación, ¿no es verdad? Y repetía cierto uso de tecnología, cierto uso del lenguaje de otros idiomas, ¿no? Ahí, por ejemplo, poder leer inglés hoy es fundamental para la mayor parte de los oficios, aunque sea para leer ciertas instrucciones. Cierto. Mucha investigación que viene en el idioma, es imposible, ¿no? si no se accede a ese idioma. Pero el otro tema es, creo que hay que pensar un rango más amplio de aprendizajes y que eso no lo estamos haciendo ahora, ¿no? Un poco que limitamos la calidad de la educación a lo que se consigue en problemas de matemática, en comprensión de lectura, y tal vez deberíamos tener una mirada más amplia. Como decía, los conocimientos por sí mismos son valiosos, pero además van acompañados de actitudes, disposiciones generales. Digamos que a veces hemos priorizado de algún modo ciertos conocimientos y hemos dejado atrás otros que vale la pena recuperar urgentemente, ¿no? La gente habla de educación cívica y cree que es el cursito de educación cívica. En realidad toda la escuela sirve para educar cívicamente, ¿no? Porque ahí uno aprende a ser democrático, ahí uno aprende, por ejemplo, a que sus compañeros participen de una sanción que se le va a dar a un alumno, a mantener disciplina, porque la disciplina es algo que es consensual, ¿no es cierto? Son el tipo de experiencias que da la escuela y que la verdad es que ojalá todos los peruanos pudieran tener. ¿Sí? Que ese es un problema bastante serio. Mi pregunta es, sí, ¿qué se está haciendo para combatir el porcentaje que todavía tenemos y decir Perú libre de analfabetos? En general hay un estándar en los países que es cuando un país está por debajo del 5% de su población analfabeta, entonces ese país puede considerarse libre de analfabetismo. Más allá de eso, Perú yo creo que se toma en serio el tema de sus poblaciones no alfabetizadas, y en sectores urbanos ha desarrollado programas bien exitosos, ¿no? Y además desde hace algunos años ya. En zonas rurales el problema que hay es que se pierde por desuso la habilidad, ¿no? Entonces, en el PRONAMA que creó el gobierno aprista, por ejemplo, se dice que se alfabetizó una buena cantidad de personas en zonas rurales del sur. Probablemente sean personas que han vuelto por estadística a ser analfabetas, en la medida en que la habilidad de lectura y escritura... ¿La van perdiendo? Así es, en la medida en que no hay dónde y cómo usarla, ¿no? El otro tema son esas experiencias pequeñas con poblaciones cautivas, si se quiere. Por ejemplo, esto de prisiones, hospitales que se desarrollan, que también me parecen bien importantes. Eso lo desarrolla la Dirección de Educación Básica Alternativa, ¿no? Que ha tenido una serie de buenos dirigentes dentro del Ministerio de Educación. Además de eso, hay experiencias mucho más pequeñas, muy concretas, pero por ejemplo, gente que está alfabetizando con tablets, claro, con lo cual le permite a la persona alfabetizada no solamente aprender lectura y escritura, sino rápidamente meterse en el tema de tecnología, ¿no? Cosa que me parece bien interesante. Hay todo un tema con las lenguas originarias. Hay una discusión que no se da hace años. Nuestros modelos, a mí me parece, que están muy basados en segunda lengua, pero lengua escrita. Por ejemplo, el catalán. El catalán tiene 500 años de escritura, ¿no? O el castellano en Estados Unidos. El castellano se ha escrito desde el Miocid o antes. En esa medida creo, tal vez hay posibilidad de pensar un modelo peruano para esa para nuestra realidad. Sí, ¿no? Porque no es una realidad cultural, es una realidad geográfica. Exacto. Y el otro asunto es aprovechar la tecnología. Digamos, la verdad es que nadie pensaba que se pudiera hacer películas dobladas a lenguas originarias que le daban una enorme facilidad a las personas para aproximarse a objetos culturales.
Así como los mitos ayánicas son una maravilla, también podemos pensar en que de repente a un ayánica le puede gustar conocer una tradición de Palma o Cenicienta. ¿Por qué no? Claro. ¿No? Son discursos universales que son conocidos por casi todo el mundo. En realidad ya increíble, es un tema que a mí particularmente me encanta porque es una forma de señalar que es un derecho que todavía no todos los peruanos estamos teniendo y no lo podemos ejercer. Pero en una hora en la cual hay que ampliar ese derecho a más aprendizajes. Exactamente. A mí me gustaría que dé un mensaje, ya que el 8 de septiembre se celebra este día y que el objetivo es erradicarla, obviamente, un mensaje para ampliar nuestras mentes y determinar que el analfabetismo va más allá de saber leer y escribir. Claro, una cosa muy sencilla, la verdad. Lo primero que quisiera decir es que es importante considerar que las cifras nacionales tenemos que optimizarlas, hacerlas mejores en relación a este dato, quién es analfabeto, quién no, pero además a otros datos que también el sistema educativo requiere conocer. Lo digo porque en algunos momentos de nuestra historia estos números se han tergiversado, ¿no? O se han inflado para crear éxitos políticos que no eran tales. Entonces hay un tema de información del Estado que es fundamental. En términos de a qué debe acceder una persona hoy alfabeta, hemos venido conversando esto, hay un paquete de nuevas habilidades que son parte de lo que es una ciudadanía moderna y que pasan sí por conocimientos, por habilidades, pero también pasan por actitudes, pasan por hábitos, pasan por algunas funciones generales que sería largo desarrollar acá, pero que es importante incorporar al currículo nacional, ¿no? En unos años se tiene que revisar el currículo nacional, que es mejor que los anteriores. Eso se puede mejorar bastante. Y lo otro que quería decir es, también hay que ver el tema de no de la alfabetización, sino del derecho de las personas a educarse como un derecho que tiene que garantizarse desde el Estado. Por ejemplo, como hablábamos hace un rato, facilitar que las personas que hablan lenguas que no son el castellano puedan acceder a los servicios del Estado. Claro. Y eso sería como la contrapartida de alfabetizar a las personas. No solamente nos basta que del lado del ciudadano haya alfabetización, sino también que el Estado tome en cuenta cómo cada persona se expresa para poder atenderla de ese modo. Asuma las diferentes realidades. Así es. Para lograr un país integral, porque al fin y al cabo somos diversos. Siempre se dice que la diversidad es una riqueza, pero en realidad la diversidad la convertimos en riqueza cuando hacemos que nos incorporemos todos, porque si no, coexistimos cada uno en su gueto. Como isla, ¿no? Así es. Y eso es un problema, ¿verdad? Así es. Entonces, es una diversidad que no se convierte en una diversidad que nos habilita a todos para hacer futuro, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad le agradezco mucho por haber estado acá y sobre todo, pues, en un tema tan difícil, tan coyuntural y que pareciera que está pasando como muy silencioso, es una afectando derechos de los muchos. Nosotros nos vamos a un corte agradeciendo la presencia, porque realmente este tema hay que insistir y hay que continuar. Gracias, nos vamos a un corte y regresamos enseguida. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adolfo Perret y pronto estaremos con un programa espectacular dedicado a la alimentación saludable y especialmente para los niños pequeños. Muy pronto estaremos en Nutrición en la Infancia.
Amigos, bueno, como ustedes saben, pues nuestro tema de hoy día es muy importante, es el analfabetismo y sus nuevas concepciones. ¿Por qué? Porque realmente en estos momentos y en esta actualidad en la que nosotros vivimos, este avance tecnológico nos ha convertido en diferentes tipos de analfabetos. Pero hoy día vamos a hablar de ambos conceptos, especialmente vamos a hablar de qué es lo que pasa con el Perú, que debería ya haberse erradicado el analfabetismo en su concepción. Pero infelizmente las situaciones se presentan como se presentan y está con nosotros la doctora Ana María Vilches Huertos, coordinadora de Educación Inicial de la Universidad Mayor de San Marcos. Muchas gracias, Ana María, por estar con nosotros. Eres ya nuestra invitada especial de siempre. Yo sé que este tema para ti es muy importante, especialmente por el cargo y la formación que tú continuamente estás desarrollando. Bienvenida y gracias por estar acá. Gracias, Claudia. Al contrario, yo siempre estoy con el compromiso que tenemos para la infancia. Y como Universidad Nacional de San Marcos también lo asumimos. No es, como dices, ¿cuántos intentos se han dado en las políticas de gobierno para erradicar la alfabetización? Y no se ha podido lograr hasta la fecha. Sí, ha disminuido, sí. Ahora, la alfabetización, ¿en qué tipo? Porque si es digital, estamos como hace 30 años o 40 años. Eso es verdad. En realidad, en nuestro país se han hecho una serie de avances, porque no podemos dejar de reconocer los avances que se han hecho, pero se supone que la educación, la formación que se debe dar a los niños es un derecho. Así es. Está en la Convención, está en nuestra legislación, y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa que no se alcanza a cubrir totalmente, por lo menos la educación inicial, la educación básica? Es que el concepto de alfabetizar es lo que primero tendríamos que ver. ¿Qué es alfabetizar? ¿No es cierto? Por muchos años nuestra pedagogía, la educación que hemos tenido, se ha pensado que era una decodificación de signos, ¿no? Entonces, tú podías enseñarle el abecedario, el alfabeto, los sonidos, los fonemas, pero eso realmente era alfabetizar. Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos, ¿no? ¿Qué era alfabetizar? A través de los tiempos, y gracias también a UNESCO, que le dio este peso en el año 1965, donde pone pues, ¿no? el 8 de septiembre como Día Internacional de Alfabetización, todos los estados, ¿no? que se congregan en la OEA, ¿qué es lo que dice? Tenemos que reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Entonces, esta reflexión nos ha llevado a que muchos países han buscado una mejor metodología. Pero cuando uno dice para qué, cuando todo el mundo me dice, bueno, es para comprender lo que se lee, ¿no? Pero yo cómo voy a comprender signos que son abstractos cuando el niño no puede comprender ni siquiera lo físico y lo sensorial. Entonces la pregunta es, ¿cómo enseñamos a nuestros chicos? Nosotros, yo te dije que te traje un poema muy bonito. Sí, es verdad. Te la voy a dar un poema que realmente es con esto, justamente es una metodología, una propuesta metodológica que ganó en el segundo concurso de UNESCO. Fueron unas profesoras de aula de Colombia, que tienen muchas cosas muy parecidas con el Perú, porque es del área rural, son alumnas de inicial, que como no hay profesoras de primaria, empezaron a enseñar hasta primer grado, y justamente ellas se preguntaron, ¿qué es alfabetizar? ¿No? Y alfabetizar, decía en este poema, te lo voy a dar de todas maneras, es, seguramente lo has escuchado a Julio Zavala. Julio Zavala escribe este poema y creo que para el Día Internacional de la Alfabetización es muy pertinente. Mira, dice, alfabetizar, ¿qué es? Cipriano dice, yo pienso que el alfabetizador no es solo el que enseña a leer libros de ciencia, de historia, de filosofía y tantas cosas exóticas de que habla la gente. Hermano, yo pienso que alfabetizar es enseñar a leer en los ojos el dolor de los pueblos, la enfermedad de los niños, la angustia de la mujer que para en la calle, la tos del minero que escupe y mancha de sangre la Estatua de la Libertad neoyorquina. Hay que aprender a leer el hambre que toca la puerta,
el frío que va por la calle, la oscuridad del que busca y que no haya. Cipriano, yo pienso que primero debemos alfabetizar a los que saben leer libros, pero no saben leer el dolor de los pueblos. Qué linda. Mira. De verdad que ahí señala algo que es muy importante que estuvimos viendo en algunos trabajos donde la alfabetización no está relacionada solamente en el ABC o en el saber 1 más 1. Está relacionado con la cultura, con la socialización, con la capacidad de entendimiento, porque aprender a leer, escribir o ser un profesional, a veces estamos cortados en la visión de lo que realmente queremos o pretendemos o ignoramos. Entonces, ahora, en estos momentos, UNESCO y muchas organizaciones señalan que alfabetizar es haber llegado a cierta edad y no conocer los símbolos, no saber leer, no saber escribir, pero también hacen un añadido en su acápite. Realmente alfabetizar va más allá que las letras y los números. Tú que tienes una responsabilidad muy grande, tienes educación inicial en tus manos y mucha gente pasa por tu mano, ¿cómo les defines lo que es alfabetización y después de haber leído ese lindo poema, ¿no? Mira, justo cuando enseñamos, yo enseño el curso de lectoescritura, les digo, es fácil, si tú quieres que el niño aprenda, hay tantos métodos, ¿no? Silábico, alfabético, fonético, global, Claro. Pero no es el método, es para qué aprendemos. Ustedes dicen que hay que expresarse, ¿no? Y nos tenemos que expresar a través de lo escrito. Eso nos hace trascender como civilización. Claro. Entonces, miren lo importante que es la escritura. Y la lectura, le digo, no solamente vas a conocer, porque claro, los niños pequeños, su entorno inmediato es lo que ellos van a empezar a aprender. Pero a través de la lectura vas a tener entornos inimaginables. Pueden ver cohetes, pueden trasladarse a los dinosaurios, pueden ser doncellas, pueden, Claro. o sea, no te imaginas todo lo que pueden ser. Es sin límite. Es ilimitado. ¿Sabes qué? Es hacer pensar. Es hacer que el pensamiento fluya, ¿no? Entonces, mira qué importante es leer y escribir, le digo. Escribir no es un dictado. Claro. ¿Qué es escribir? Así como tú hablas y a los niños pequeños aprenden el lenguaje, ¿no? Para expresarse una necesidad, una emoción, un sentimiento, un deseo. Claro, Así lo tiene que hacer por escrito. claro. Yo les cuento mucho, hay anécdotas que tengo en mis alumnos, en mis hijos, que yo les enseñaba a escribir de acuerdo a sus necesidades. Así como el lenguaje fue natural para el oral, así debe ser el escrito. Porque ellos tienen esa curiosidad, ¿no? Un niño sano, un niño común, quiere expresarse. Y tiene formas, dibuja, ¿no? Actúa, habla y escribe. Entonces, en el caso de inicial, yo me acuerdo que yo le cantaba mucho a mi niñito y le cantaba una canción muy antigua que decía, te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Era una canción que éramos felices. Ya. Ese día no sé qué pasó. Pasó algo. Se molestó, mi hija. Y me dijo, se fue a su cuarto y le dije, no, se ha portado mal, a su cuarto. Entonces, piensa lo que has hecho. Él agarró un papel y escribió con una letra graciosísima y me dijo, no te quelo, pero hacía, tú no me queles y no somos familia feliz. ¿Sabes qué? Cuando lo leí y todavía, como yo estaba en mi escritorio trabajando, veo por debajo de mi puerta que pasa una carta. Lo leo, no me podía reír y decía su sentimiento, pero Claro. como tú decías, lo logré. Puede expresarse. Claro. Eso es lo que queremos, que se exprese. No, claro, yo sé que es importante que luego va a haber reglas, pero que se exprese. Claro. Porque no me agarra patadas, no me grita, pero me dice lo que siente. Claro. ¿Qué pasa en el adulto? En el adulto a veces las personas no pueden expresar sentimientos. Es fácil hacer un plan de trabajo, ¿no? Es fácil hacer, qué sé yo, una agenda, pero pueden expresar sentimientos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados de pequeños a que redacten lo que sienten, lo que piensan. Entonces, cuando uno dice alfabetizar, ¿qué es? ¿Para qué sirve alfabetizar? Claro. Es para que el ser humano tenga una herramienta más, como tantas, Claro. y que pueda, como persona, seguir
transfiriendo y seguir trascendiendo. Mira qué lindo. O sea, ya no es solamente que yo voy a enseñar signos, sino que la voy a, como persona, va a tener valor. Por eso que tú empezaste diciendo, todo el aporte cultural que tiene la lectura y escritura. Este libro, justamente, Construyendo lo Cotidiano, de las autoras Domínguez y Farfán, que me encantan porque son como dos colegas, y le digo a mis alumnas, ustedes van a hacer lo mismo, van a hacer propuestas. Y en este caso, ellas dicen, ¿no? Cuánto de la cultura nosotros recibimos y cuánto de la cultura nosotros aportamos. Claro. En realidad ese es un tema muy importante porque si nos limitamos a un espacio estrecho de aprender a leer y escribir, de verdad no aporta mucho, porque inclusive hay gente profesional que diríamos no es analfabeta, pero que sin embargo algo se quedó en el tintero, que no se les dio la capacidad, esta capacidad cognitiva que todos tenemos como para saber leer otro tipo de lectura. O sea, a veces la gente da mensajes y solo vemos la superficie, pero no se interpreta, no se va más allá, no nos ponemos en el lugar del otro y consideramos así tajantemente, no, es que son analfabetos. Como si, ¿no? Como que si hubiera solamente un camino o una forma de poder comprender la realidad. Y hay varias formas. Exactamente. Hay varias formas. Y en el caso, por ejemplo, de mis alumnas que estudian para profesoras, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿qué les decimos? ¿Cómo vas a poder alfabetizar, en el caso, el vivo ejemplo, si solamente tienes la visión de un mundo desde unas anteojeras? ¿Y cómo vas? Hay profesoras, qué fácil es cuando uno puede viajar. No, no necesariamente tienes que viajar. Claro. La lectura no te lleva a eso. No es una condición, claro. Sí, te traslada. Te lleva a personajes, a hechos, a lugares. Entonces, pero eso justamente el ser humano de pequeño lo tiene que tener como hábito. Porque si tú lo tienes de grande, el niño... Yo veo, porque hay personas que tienen buenas propuestas, como dicen, hasta profesionales, y por ejemplo no pueden redactar. ¿Por qué? Porque se acostumbraron al dictado. Y la escritura es una capacidad de síntesis. La lectura es una capacidad de análisis. Entonces, o sea, hay más predominancia en el análisis. Entonces, las personas, dice el latino, nos gusta mucho hacer una descomposición del todo. Uy, ¿cómo hacemos del análisis? A ver a la síntesis. Claro. A ver a la síntesis. Entonces, no puedes hacer la síntesis ni en comunicación oral, como hacerla por escrito. Entonces, tienes muchas ideas, pero no las articulas. No las entrelazas. No buscas, sobre todo, un mensaje que todo lo que quieras expresarte a través justamente de ciertas palabras que te lleven ese mensaje. Entonces, mira cómo desde pequeños los niños, en algo muy simple, mira como el caso de este niño, ¿no? Cuando me dijo, directo, tú no me queles, yo no te quelo. No somos familia feliz, se acabó. Esa es una capacidad de síntesis. Eso. Entonces yo digo, yo lo veo así, decía, analizaste todo, has tenido miles de experiencias, pero has cogido exactamente lo que tú sientes. ¿Cómo se enseña la parte cognitiva? ¿Cómo le enseñas a la persona a que cuando mire al niño realmente vea a un niño y no a un ser que está aprendiendo? Yo creo que con eso vamos a regresar. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana.
Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Nosotros dejamos una pregunta al aire porque es muy importante y es una inquietud de todos nosotros. ¿Se puede enseñar a tener un pensamiento cognitivo? ¿Se puede enseñar a ponerse en el lugar del otro? ¿Se puede enseñar a que cuando una profesora que sale de las manos de Ana María pues vea a un niño en este proceso de aprendizaje y no simplemente un producto que tiene que dar un resultado? ¿Se puede enseñar estas situaciones? Ay, sí, claro, pero es cierto. Cuando tú dices es una persona adulta, ¿por qué? Porque esos procesos cognitivos son hábitos mentales. Y los hábitos mentales, como los hábitos sociales, se aprenden más fácil cuando eres más pequeño, ¿no es cierto? Las personas, mientras son más adultas, son más difíciles de romper esquemas, sus hábitos. Pensemos hábitos sociales. Así, igual hay hábitos mentales. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué hábito? La percepción. Un hábito tan importante, es un proceso cognitivo que es el punto de partida para cualquier pensamiento, para cualquier aprendizaje. Pero realmente percibimos cuántas personas pasan por el mismo hecho y cada uno tiene una percepción diferente. Y dicen, no, yo no tengo capacidad de observar. Y te dicen todavía, yo no tengo la capacidad de observar. No, es un proceso cognitivo observar. Claro. Analizar. Decíamos hace un momento. Claro. En la descomposición de un todo, ver las partes, darme cuenta de que este todo está hecho por partes. Y esta parte, cada una de las partes tiene una función y si faltase algo, no hubiera el todo. Ya, ¿se dan cuenta? No se dan cuenta. ¿Qué hay que hacer con eso? Yo sí creo, por eso te decía hace un momento, yo sí tengo mucha esperanza, porque mientras haya plasticidad cerebral, los seres humanos podemos aprender. Pero ahí viene primero, el interés. ¿Tienes interés? ¿Quieres aprender? Y segundo, conciencia. Si no tienes conciencia de lo que sabes y no sabes, si tú estás contenta con lo que apenas puedes, en el caso, por ejemplo, de la lectura, sabes que no lees, ni siquiera periódico. Porque yo digo, si no lees el periódico, ¿cómo puedes sobrevivir? ¿Cómo sabes cómo está tu sociedad? O sea, ¿cómo está el mundo, no? ¿Cómo está el mundo y cómo puedes actuar sobre él? Y cómo yo estoy influenciando en ti. O sea, y así eso, que es algo muy cercano. No puedes leer, ¿cómo vas a leer novelas? ¿Cómo vas a leer libros de investigación? O sea, va a ser mucho más difícil. Entonces, por eso yo sí creo que debes tener estos dos aspectos que Vygotsky y Piaget nos dicen, ¿no? Conciencia e interés para cualquier aprendizaje. Sí se puede. Yo he tenido la oportunidad justamente esta semana de ir a un colegio y he visto a un alumno un alumno que ahora es profesor en un colegio de muchos años. Será un colegio de 120 años más o menos. Y me dice, profesora, usted fue la profesora de mi mamá. Sí, le digo, me acuerdo mucho de ella, porque fue un programa de profesionalización docente que se dio en San Marcos. Esta era su hermana y ella, son personas mayores, ¿ah? Desde que terminó la carrera, eran de primaria, su vida no fue la misma. Profesora, me dice, yo no soy la de antes. Primero, lo que he leído me ha hecho sentir que yo soy valiosa. Yo ya no me voy a dejar maltratar, ni siquiera por las personas que yo tanto amé, y menos por esta sociedad. Claro. No sabes, ellas están trabajando ahora en Canadá. Su vida cambió. Su seguridad emocional, la de su hijo. Este chico estudió también primero y me dice, usted influenció muchísimo. Le dije, yo no fui. ¿Sabes qué fue? El interés de ella. Claro. Y la conciencia que él ya tuvo sobre su realidad. Yo sé que me falta alguna situación, entonces yo la busco. Pero no es fácil cuando tú le das en la universidad a las alumnas y tú sabes lo que ellas necesitan, pero si ellas no lo ven, si ellas no tienen el interés,
no se puede. Eso, por eso te decía, los procesos cognitivos se pueden dar, sí se pueden dar. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido en la adultez? Cosas que eran inimaginables. Estoy viendo personas que están leyendo ahora pentagrama, es un tipo de lectura. Claro. Y personas de tercera edad. Claro. Bueno, tercera edad entre comillas, porque 60 yo no lo veo. Porque ya está como cambiando. Sí, esa tercera edad, yo digo, yo estoy ya por ahí y no me siento tercera edad. Pero leen pentagramas, aprenden idiomas. Por ejemplo, es que ya no hay límite para el aprendizaje. Pero tienen interés. Claro. Tienen voluntad, quieren. Eso es muy importante. Claro que sí. Y puedes. Por eso, si la pregunta tú dices, ¿se puede? Se puede. Sí se puede. Ahora, lo ideal, como soy profesora inicial, creo que hay etapas críticas que son más importantes, que es en las primeras años. Sí. Porque les facilita la vida. Claro. Porque ya aprender ciertas cosas a determinada edad es mucho más complejo. Sí, es verdad, el interés, las ganas, el sacrificio, todo eso es válido, pero sería mucho más fácil si desde inicial tenemos esta base. Mira, yo doy, por lo menos, a algunos colegios le han dado la importancia, y cuando he ido a monitorearlos, a supervisarlos, a ver a mis alumnas, hay por lo menos 20 minutos de lectura. Ahora, lo que yo creo que debemos avanzar un poquito más es el placer a la lectura, el goce a la lectura. Es bonito que tú le leas, los chicos les encanta escuchar que tú les cuentes, pero también que ellos puedan leer. Claro. O sea, porque sí, cuando tú le lees, tú analizas el texto. Y volvemos a los procesos. Tú haces el análisis, tú haces la síntesis. ¿Y en qué momento lo hacen ellos? Que ellos su participación. Que ellos no lo cuenten, que ellos inventen. Si tienen imágenes, claro, tienen saberes previos. Ellos no vienen a una tabula rasa, ellos tienen una experiencia previa. Entonces, ¿qué creen de lo que ven? Le estamos obligando a pensar, a analizar. Y cuando termina, porque ellos dan el colorario, te dice colorín colorado y todavía esta cosa se ha acabado, ellos terminan con el mensaje. Claro. Entonces tenemos que tomar, por ejemplo, o comer la fruta todos los días. Ellos terminan con la moraleja. Entonces, ya nosotros no debemos ser las personas que concluyen con el mensaje y que le dan toda esa voz. O sea, me encanta leerles. A mí me encantaba leerles y yo soy el lobo. No puedo ser la princesa con esta voz, pero por lo menos les digo a mis alumnas, ¿y cómo sería la princesa? Y ellas lo hacen de princesa. Claro. Entonces yo soy la brusca y te comeré y te comeré. Pero no hay cuando ellos lo cuentan. No sabes. Ponen las voces, ponen los personajes, inventan más personajes, más lugares de lo que dice el texto. O sea, ahí tú dices, wow, cuánto hay de pensamiento y cuánto hay de sentimiento. Porque ahí también concluyen con algo que ellos desean. O ser amados, o ser respetados, o ser, ¿sabes qué? Solo vistos. Porque eso es lo que quiere el niño. Existo, ¿no? Sí, y soy visible. Por favor, existo. Soy visible, ¿no? A mí me da mucha pena cuando ahora veo los padres de familia. Hace unas semanas me encontré con una señorita en un restaurante que estábamos una colaza y me dice, ay, ¿cuánto se demorará? ¿Por qué? Le digo, porque mi hija la he sacado de la casa. Ah, pero qué lindo, que haga la cola contigo. Ah, no, sería terrible. Yo hago la cola y está ahí con su tablet. Y la saco porque de verdad que la casa está muy contenta, no tiene por qué salir. Yo siempre me digo, la hija no tiene por qué salir, o tú estás tan cansada que no quiero. O sea, hay tantos lugares de ir. Y no te estoy diciendo que vayas a esos lugares donde pagas no sé cuántos dólares para que el niño juegue y que te deja a ti tranquila. No, de convivir. Claro. ¿Viste? Aunque sea visitar a una abuela. Hazle que visite, no sé, a esa tía renegona. Y cuando llegue, que te cuente, ¿cómo la vistes? Renegó menos. A ver, dibújala. Cuéntame, ¿cómo la vistes? Y esa que sea la tarea del lunes. Sí, el problema es que a veces los adultos nos olvidamos que no son enanos, no son adultos pequeños, son niños en un proceso de crecimiento y desarrollo. Y ahí va el tema altamente preocupante que tú nos señalabas cuando nos saludamos, del trabajo que nosotros venimos desarrollando en campañas contra la anemia y la desnutrición crónica de nuestro país. Porque un niño que no está bien alimentado, un niño que tiene anemia, que le falta vitaminas, que le falta proteínas, que le falta minerales, no puede estudiar.
Es imposible, no puede crecer y sus oportunidades son negadas. Y lo que comentábamos también, ¿qué le pasa al cerebro cuando no recibe toda esa alimentación, como un carro sin gasolina, y simplemente se niega al aprendizaje? Muchas personas señalan de que no, es un tonto, es un burro, imposible que aprenda. Pero detrás de cada niño hay toda una historia, detrás de cada adulto hay una historia. ¿Cómo podemos modificar esa situación de desventaja, especialmente para los chicos más pequeños? Ay, tú lo has dicho. Yo primero les felicito a ustedes porque siempre les sigo en el canal, por radio, siempre he visto y me llega, ¿no?, por internet, la lucha que ustedes tienen constante por la desnutrición. Y es verdad, la desnutrición, y yo te complementaba con la salud. Porque es cierto, o sea, nuestros niños pueden aprender a leer, pero hay justamente factores. Hay factores intelectuales, factores ambientales, hay factores económicos, porque si no hay ningún texto, ¿de dónde? Pero hay factores físicos. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, porque realmente es un placer conversar contigo, hablar de este tema importante, y siempre nos comprometemos contigo a seguir hablando. Además que yo sé que de aquí a poco con la Universidad San Marcos van a tener un gran evento, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y a ustedes también, amigos, gracias por estar con nosotros. Estaremos de nuevo el próximo lunes. Save your life, every night I will be with you.